Hola compañeros, espero estén teniendo un buen día. Mi nombre es Onice de Jesús Sánchez Hernández y les voy a explicar lo que es las derivaciones del electrocardiograma y la colocación de los electrodos. Pero para esto voy a dar una pequeña introducción de cómo funciona un electrocardiograma y qué es. Se entiende por electrocardiograma que es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón que se obtiene desde una superficie corporal, ya sea el pecho o los miembros inferiores o superiores. Los electrodos se basan en el vector de despolarización. ¿Y qué es ese vector? Ese vector es donde da paso la electricidad del corazón, que se genera desde el nudo sinusal que está por aquí, y de este nodo pasa al nodo auriculoventricular que está por aquí. Después sufre un retardo fisiológico por allí, pasa posteriormente a las de His que está en el centro del corazón y a la rama derecha e izquierda de las fibras de Purkinje que están por aquí. Este vector está representado como una flecha, como se puede ver aquí. Y esta flecha se representa en tres dimensiones. Se dirige hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda. En general está representado en tres dimensiones. ¿Y cómo funcionan estos electrodos? Bueno, para lo cual voy a poner el siguiente ejemplo. Como ya sabemos, esta línea es el vector. Y lo que van a hacer los electrodos es medir la corriente eléctrica. ¿Y esto cómo lo va a hacer? Por ejemplo, este electrodo ve que la corriente se le acerca, por lo cual va a dar una corriente positiva. Y este electrodo, como ve que la corriente se le aleja, va a dar una negativa. Y esto va a estar representado en el electrocardiograma de esta manera. En las tiras del electrocardiograma lo está representado de forma positiva cuando están hacia arriba y de forma negativa cuando están hacia abajo. Los demás electrodos van a ser de la misma manera. Como el electrodo de en medio va a ver que el vector pasa y está en medio, o sea que está entre positivo y negativo, va a estar positivo y negativo. Casi igual pasa con estos electrodos también. Aunque este, como está más alejado, va a salir más negativo que positivo, y este, como está más acercado, va a salir más positivo que negativo. Aunque aquí está representado de una forma simple. A continuación veremos cómo funcionan ya con los electrodos en los miembros y los electrodos vectoriales. Primero que nada tenemos que saber que existen las derivaciones en los miembros y las derivaciones vectoriales, que las explicaremos más tarde. Existen 12 derivaciones, 6 en los miembros y 6 vectoriales. Empecemos con las derivaciones de los miembros. En las derivaciones de los miembros existen 3, que son la 1, la 2 y la 3 respectivamente. Son las únicas bipolares, es decir, que tienen dos polos positivos y negativos. O sea que son las que son un poco más difíciles de comprender, pero en un momento se las explico. La derivación 1 se forma entre el electrodo rojo y el electrodo amarillo, en la cual resulta que el observador es el amarillo. El observador, ¿por qué? Vamos a tomar en cuenta que este punto es el corazón, entonces, y los electrodos son como cámaras o ojos que miran hacia el corazón y miden la electricidad, la frecuencia de la electricidad del corazón. Entonces el amarillo está observando desde aquí, desde este punto al corazón. Cabe destacar que las derivaciones de los miembros
observan al corazón del plano frontal, es decir, de la parte de enfrente. Y ya los electrodos vectoriales lo observan en 3 dimensiones. Parten el corazón desde la mitad, digámoslo así, y lo observan desde adentro. La derivación 2 se forma entre el electrodo rojo y el verde. Y en este caso el observador es el verde. ¿Por qué esto? Porque así lo definió Einthoven, quien fue el padre del electrocardiograma, digámoslo así, de la electrocardiografía. Y la derivación 3 va desde el electrodo amarillo hasta el verde. Y en este caso el positivo va a ser el verde, de igual manera que con la derivación 2. Esto porque así lo definió Einthoven, como les había comentado. El electrodo negro no interviene en estas derivaciones, es solo para una toma de tierra. Bueno, y como les había dicho, de las derivaciones de los miembros se sacan 6. Apenas les expliqué estas 3 que son las más difíciles de comprender, digámoslo así, pero no imposible, obviamente. Las otras 3 que siguen son más sencillas de comprender, ya que los que observan son directamente los electrodos, no defines cuál es positivo y cuál es negativo. Cabe destacar que los electrodos se pueden colocar de estas dos maneras. Cuando el paciente tiene todos sus miembros simétricos y está completo, es decir, no le falta algún miembro, pues se pueden poner en los talones y en las muñecas. Pero, por ejemplo, si al paciente le hace falta una extremidad, ya sea el brazo o una pierna, se tienen que recorrer de esta forma. Porque no puedes, por ejemplo, si al paciente le falta el miembro, la pierna donde va el electrodo verde, no puedes poner el electrodo verde aquí arriba y que estos dos sigan estando aquí, porque quedaría como una línea y eso no es correcto. Se tiene que posicionar el electrodo verde arriba, el negro arriba igual en las raíces de las extremidades, igual el rojo en los hombros, para que salga correcto el electrocardiograma. Pero eso lo explicaré más adelante en la colocación de los electrodos. Las otras 3 derivaciones que faltan son algo parecidas a estas, pero van directamente en los electrodos. La primera derivación es la ABR. Por su sigla en inglés, R significa right, derecha, es decir, que va en el miembro derecho, por lo cual le corresponde el electrodo rojo. Igual que como pasa con la derivación 1, bueno, parecido, el que observa es el electrodo rojo, observa el corazón de esta forma. La siguiente derivación es ABL, por su sigla en inglés, left significa izquierda, es decir, que va en el miembro superior izquierdo, por lo tanto le corresponde el electrodo amarillo y observa al corazón de la misma forma que la derivación 1, desde aquí o desde aquí, dependiendo de dónde estén colocados los electrodos. Y la tercera derivación es ABF, por su sigla en inglés, F significa foot o pie o pierna en este caso, es decir, que va en la pierna o en el talón, va en el miembro inferior. Y al igual que la derivación 2 y 3, observan desde abajo al corazón. Cabe destacar que las derivaciones inferiores son la 2, la 3 y ABF. ¿Esto por qué? Porque observan el corazón desde la parte de abajo. Lo importante a destacar es que estas 3 primeras derivaciones fueron las primeras que se inventaron y las inventó Einthoven, quien ya les dije quién fue, y forman el famoso triángulo de Einthoven, como pueden ver.
Como ya les expliqué, estas son las un poco más complicadas de entender, aunque es fácil si sabes distinguir cuál es el positivo y cuál es el negativo. En la primera, el positivo vendría siendo el amarillo, por ende este va a observar la reacción eléctrica del corazón desde el hombro. En la 2, pues el positivo es el verde, igual en la 3. En las otras tres derivaciones es más directo. ABR observa desde el electrodo rojo, ABL desde el electrodo amarillo y ABF desde el electrodo verde. Concluyendo con las derivaciones de los miembros, siguen las derivaciones precordiales. Como ya les dije, en total las derivaciones del electrocardiograma son 12, 6 en los miembros y 6 en las precordiales. Aquí, como pueden ver, están las 6 que faltan. Las derivaciones van de B1 hasta B6, y observan al corazón de forma tridimensional, es decir, lo atraviesan. Lo observan de esta forma. Como ya les había dicho, las derivaciones de los miembros los observan de manera frontal en estos 4 puntos y lo observan de la manera de enfrente, pues de esta forma. Y ya las derivaciones precordiales lo observan de forma tridimensional, parten el corazón a la mitad y ya se observan las corrientes eléctricas del corazón. Estas derivaciones precordiales observan al corazón desde el centro hacia afuera, hacia la periferia. Estas observan la actividad eléctrica del corazón, donde ya les había dicho, desde el punto donde están colocados los electrodos. Y ya les había dicho que vemos de qué forma están. Y aquí está la línea vectorial que les había comentado. Como este electrodo es el B6, ve que el vector, la corriente eléctrica, se le acerca, entonces va a salir positivo. Por lo tanto, estos dos vectores, estos dos electrodos, B1 y B2, van a observar de forma negativa, ya que ven que se le aleja la corriente. B3 y B4 están en una forma neutra, digámoslo así, ya que observan de manera negativa y positiva. Bueno, compañeros, y para concluir con esto de las derivaciones precordiales y las derivaciones de los miembros, aquí está una imagen más explicativa sobre estas. Como les había dicho, las derivaciones de los miembros se encargan de ver al corazón de la parte frontal, como pueden ver aquí. Estas son las derivaciones de los miembros: 1, 2, 3, ABR, ABL y ABF, que lo observan de forma frontal, y de B1 a B6 lo observan, de manera tridimensional, o sea que, como pueden ver aquí, como que cortan el corazón a la mitad y ya miden la frecuencia de la actividad eléctrica del corazón. Y ya les explico cómo los miden. Pero para concluir, se dice que B1 y B2 exploran la zona septal, la zona frontal del corazón, se podría decir, pero de manera tridimensional. B3 y B4 exploran la zona anterior, la que está cerca entre la lateral y la septal. B5 y B6 exploran la zona lateral junto con 1 y ABL, pero estas, como son de los miembros, lo observan de forma frontal, y B5 y B6 lo observan de forma tridimensional, cortándolo a la mitad. 2, 3 y ABF observan la zona anterior, la parte de abajo. Ya mencioné que estas tres derivaciones observan al corazón de la parte inferior. Concluyendo con el tema de las derivaciones, vamos con la colocación de los electrodos. Bien, sabemos que los electrodos del electrocardiograma son los dispositivos que se ponen en contacto con la piel del paciente y nos marcan lo que es las 12 derivaciones. Los electrodos a utilizar son 10. 4 para las derivaciones en los miembros, como pueden ver, y
6 en las derivaciones vectoriales. Antes de comenzar con la colocación de los electrodos es importante conocer algunos consejos importantes para la buena toma del electrocardiograma. Primero, es importante retirar toda ropa o prenda que cubra el pecho, las muñecas o los tobillos, así como otros objetos, presentes en las zonas de colocación de los electrodos, pues estos dificultan obtener correctamente el electrocardiograma. También es conveniente indicar a los pacientes que se retiren, en el caso de las mujeres, el brasier o el corpiño, pues de no hacerlo obliga a colocar los electrodos precordiales por debajo del quinto espacio intercostal, por lo tanto el electrocardiograma estaría mal realizado. Otro consejo que también es importante es que se tienen que retirar todos los objetos de los tobillos y muñecas como cadenas o relojes y apartar los teléfonos móviles o dispositivos electrónicos. Todo esto mejora para la calidad del electrocardiograma, disminuyendo la aparición de artefactos. También es importante velar por el pudor del paciente, la integridad del paciente. Es recomendable entregar una bata hospitalaria o al menos cubrir el tórax con una sábana mientras se realiza el electrocardiograma, siempre que no esté en contacto con los electrodos. En pacientes con mucho vello, el pecho está claro que hay que rasurarlo, hacer una tricotomía, pero también se recomienda rasurar cuando el paciente tenga poco. ¿Esto por qué? Por dos razones, ya que garantiza el mejor contacto con el electrodo en la piel y sobre todo, algo que es muy importante, se evita la depilación dolorosa al retirar el electrodo. También es importante limpiar las zonas de colocación de los electrodos. Por ejemplo, el sudor, los perfumes o las cremas disminuyen la adhesión de los electrodos, empeorando la calidad del electrocardiograma y por lo tanto su correcta interpretación. Esto es lo que da malos diagnósticos, etc. Se puede limpiar también la piel con una gasa mojada o solución alcohólica o simplemente con una toalla. Y bueno, estos serían algunos consejos y muy importantes para tomar de forma correcta el electrocardiograma. Haremos por la colocación de los electrodos periféricos. En este caso son 4. El electrodo R, por su sigla en inglés, que ya les había mencionado anteriormente, que es right, significa derecha, así que va en el miembro derecho y es el rojo. L por left, que significa izquierda y es el amarillo. F por foot, de pierna, que es el verde. Y N, no por negro, sino por neutro, que ya les había mencionado que es para la toma de tierra. No interviene en las 3 derivaciones, en las 6 derivaciones, perdón. Ya les había explicado anteriormente que, por ejemplo, si un paciente tiene una extremidad amputada, no se pueden poner los electrodos. Por ejemplo, no tiene una pierna el paciente y se va a poner el electrodo aquí, los demás electrodos seguirían en la parte de abajo de los miembros. Se tienen que poner simétricamente. Si en caso de que el paciente no tuviese una extremidad, se tienen que poner de esta forma y cuando las tiene todas se colocan de esta forma. Aunque las dos formas son correctas, si por ejemplo el paciente tiene sus 4 extremidades, pero igual se le pueden poner los electrodos así en los hombros y en las raíces de los miembros inferiores. Continuamos con la colocación de los electrodos de los precordiales, Como sabemos, son 6 derivaciones, por ende se ponen 6 electrodos. El primer electrodo se pone entre el cuarto espacio intercostal en el borde derecho del esternón, que sería en esta parte. El segundo electrodo va en el cuarto espacio intercostal, de igual manera que el electrodo de la B1, pero en el borde izquierdo del esternón. Como se ve aquí, están a la misma altura, pero este va en el borde derecho del esternón y este en el borde izquierdo. El electrodo B3 va a la mitad de la distancia entre los electrodos B2 y B4, como pueden ver aquí.
Y para saber esto vamos a calcular la distancia del donde se pone el electrodo B4. El electrodo B4 se pone en el quinto espacio intercostal en la línea medioclavicular, que es la línea que baja perpendicularmente desde el punto medio de la clavícula, de esta forma. Allí es donde colocaremos el electrodo B4. Bueno, el electrodo B5 se coloca en la misma línea horizontal que el electrodo B4, pero en la línea axilar anterior. Esta línea baja perpendicularmente, desde el desde el punto medio entre el centro de la clavícula y su extremo lateral, es decir, en este punto. Baja de esta forma. Y ahí es donde colocaremos el electrodo B5. Y por último, el electrodo B6. Se colocará en la misma línea horizontal que los electrodos B4 y B5, como pueden ver en la imagen, pero en la línea medioaxilar, que es la línea que baja perpendicularmente desde el centro de la axila, de esta forma. Y bueno, para concluir, esta es la colocación, así tienen que quedar la colocación de los electrodos. Si hacemos una mala colocación de los electrodos, estos mismos no registrarán correctamente la información de la corriente eléctrica del corazón, por lo cual puede haber malos diagnósticos. Por ello es importante la buena colocación de los electrodos. Bueno, compañeros, eso sería todo de mi parte de las derivaciones de los miembros, de las derivaciones, precordiales y de la colocación de electrodos. Espero que haya sido muy entendible mi tema y disculpen las fallas técnicas. Que tengan un excelente día.